Bueno, ahora me tocó hablarles sobre los canales iónicos. Son selectivos para los distintos iones y están regulados. Existen dos propiedades importantes para los canales iónicos, que son los poros acuosos, los canales iónicos de los poros acuosos. Simple, la primera es que los canales iónicos poseen la selectividad iónica, que determinan que pasa algunos iones inorgánicos, pero no otros. La selectividad iónica depende del diámetro y la conformación de los canales iónicos y la distribución de los aminoácidos cargados que revisten. Por ejemplo, los canales estrechos no permiten el paso de iones de gran tamaño y los canales de revestimiento con cargas negativas impedirían el regreso de iones negativos debido a la repulsión electrostática mutua entre cargas del mismo signo. La segunda diferencia importante entre los poros acuosos simples y los canales iónicos consiste en que los últimos no están continuamente abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos el canal depende extracelular sobre el ligado, que viene aquí está el canal abierto y el canal cerrado. Consiste que estos dos últimos no están continuamente abiertos. Lo que sucede es que realmente estos canales iónicos se abren durante el lapso breve y luego se vuelven a cerrar. Como se verá después, la apertura y el cierre de la compuerta de la mayoría de los canales iónicos están regulados por distintos factores, es decir, hay un estímulo específico que determina que los siguientes canales iónicos fluctúen entre la apertura y el cierre mediante el cambio conformacional que ocurre aquí. Yo les voy a hablar acerca de los canales iónicos y cómo fluctúan en forma aleatoria entre los estados abiertos y cerrados. El principal método utilizado en la actualidad para estudiar los desplazamientos de iones y los canales iónicos en las células vivas consiste en las alteraciones o en la medición de las alteraciones de la corriente eléctrica. El procedimiento utilizado se conoce con el nombre de registro de zona y permite obtener una imagen directa y notable del compartimiento del canal iónico. El procedimiento de registro de zona se basa en la utilización de un tubo fino de vidrio como un microelectrodo para establecer contacto con la superficie celular. La técnica de registro de zona permite analizar la actividad de los canales iónicos de cualquier tipo de célula, es decir, no solamente de las células nerviosas de gran tamaño. La modificación de la concentración de iones en el medio que baña a ambos lados de la fracción de la membrana aislada permite determinar cuáles son los iones que van a pasar por los canales. La corriente con frecuencia se comportan en forma sorprendente. Aún en presencia de condiciones constantes, las corrientes se activan y desactivan bruscamente. Este comportamiento implica que el canal posee partes móviles y fluctúa tanto en las conformaciones abiertas también como en las cerradas. La apertura y cierre de los canales iónicos son afectados por distintos tipos de estímulos. Los canales iónicos se diferencian por dos cosas. La primera es la selectividad iónica, que significa el tipo de iones que dejarán pasar. Y la segunda es la regulación, la cual es la condición que determinará el cierre y la apertura del canal. De este lado tenemos un canal regulado por el voltaje, el cual depende del potencial de membrana. Aquí tenemos un canal regulado por ligando, el cual depende de la unión de una molécula a la proteína canal. De este lado del medio extracelular y este lado del medio intracelular. Y por final tenemos una regulada por el estrés, el cual es controlada por una fuerza mecánica ejercida sobre el canal. Bueno, les voy a hablar acerca de los canales iónicos regulados por voltaje y cómo responden al potencial de membrana. Los canales regulados por voltaje desempeñan una función en la propagación de señales eléctricas en las células nerviosas, como vendría siendo las células musculares y las neuronas. Estos canales poseen dominios proteicos con carga especializada que reciben el nombre de sensores de voltaje. El potencial de membrana es controlado por los propios canales iónicos y varía en respuesta a la apertura y cierre de estos canales. Este circuito de control compuesto por canales iónicos, potencial de membrana y canales iónicos es fundamental para la señalización eléctrica en las células. Ahora continuaré hablando sobre el potencial de membrana, que está gobernado por la permeabilidad de la membrana a iones específicos. Toda célula posee una diferencia de potencial eléctrico, ya sea un potencial eléctrico o un potencial de membrana a través de la membrana plasmática. Para comprender este potencial es útil recordar algunos principios fundamentales de la electricidad.
El flujo de iones a través de la membrana celular detecta las células que se detectan como una corriente eléctrica, mientras la acumulación de iones no contrarresta nada por la acumulación exactamente equivalente a los iones. De carga opuesta se detectan como una acumulación de carga eléctrica o un potencial de membrana. Para comprender el origen y el mantenimiento de un potencial de membrana se debe tener presente los desplazamientos de los iones hacia el interior y el exterior de una célula animal, típica que de un estado de reposo o no estimulado. El potencial de membrana en reposo o no estimulado es el potencial de membrana imperante en esta condición del equilibrio, en la que el flujo de iones positivos y negativos tiene que haber un equilibrio entre ellos. Continuaré hablándoles sobre los canales iónicos y transmisión de señales en las células nerviosas. La función fundamental de una célula nerviosa o neurona consiste en recibir, conducir y transmitir señales. Las neuronas transmiten señales desde los órganos sensitivos hasta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro o la médula espinal. En el sistema nervioso central las señales se transmiten de una neurona a otra mediante redes de enorme complejidad que permiten que el cerebro y la médula espinal analicen e interpreten las señales provenientes de los órganos sensitivos. Todas las neuronas están compuestas por un cuerpo celular, que es esta parte de aquí. En el centro se va a encontrar el núcleo, que es el de color amarillo, del cual irradia hacia la periferia una cantidad variable de extensiones finas y largas. Por lo general, una neurona posee un axón, que es esta parte de aquí. Es largo y va a conducir las señales desde el cuerpo celular hacia las células diana más alejadas y varias prolongaciones ramificadas más cortas, denominadas dendritas, que son estas cualitas de aquí que irradian del cuerpo celular. Estas se van a extender desde el cuerpo celular como antenas y van a aumentar a la superficie disponible para recibir señales provenientes de las axones de otras neuronas. Les voy a hablar acerca de los potenciales de acción y cómo permiten una comunicación rápida a larga distancia. Una neurona es estimulada por una señal en general, es precedente de otra neurona transmitida a una región localizada de su superficie. Esta señal induce una modificación del potencial de membrana en el sitio estimulado. No obstante, para poder seguir transmitiendo la señal, la alteración del potencial de membrana debe propagarse desde esta región localizada sobre una dendrita o sobre el cuerpo celular hacia las terminaciones axónicas, las que transmiten la señal a las otras neuronas de la vía nerviosa. Sería la dirección del impulso donde empieza hacia donde va. La señal se debilita con rapidez a medida que se aleja del sitio de origen. Las neuronas tienen un mecanismo de señalización activo, un estímulo local que posee una fuerza suficiente que desencadena una explosión de actividad eléctrica en la membrana plasmática, que se propaga con rapidez a lo largo de la membrana axónica y se mantiene mediante un refuerzo automático durante todo el trayecto. Estas ondas de excitación eléctrica, conocidas como potencial de acción o impulso nervioso, pueden transmitir un mensaje desde el extremo de una neurona a otra sin que se debilite la señal de una velocidad de hasta 100 metros por segundo. Aquí podemos observar el potencial de acción y aquí cómo va la dirección del impulso, en dónde empieza y cómo se va a propagar a través de la membrana. Ok, yo les voy a hablar sobre los canales de calcio que son regulados por voltaje y convierten las señales eléctricas en señales químicas en las terminaciones nerviosas. Aquí tenemos una microfotografía electrónica y un dibujo del corte transversal de dos terminaciones nerviosas que forman la sinapsis sobre una dendrita de una célula nerviosa. Cuando el potencial de acción llega a una terminación nerviosa, induce la apertura de los canales de calcio, lo que permite que el calcio fluya hacia el interior de la terminación y de misma manera vuelve a abrir los canales de calcio y entra de nuevo hacia adentro de la terminación nerviosa. Ahora me toca hablarles de los canales regulados por transmisores que convierten nuevamente las células químicas a señales eléctricas en las células diana. El neurotransmisor liberado difunde con rapidez a través de la hendidura sináptica y une en receptores de neurotransmisores concentrados en la membrana postsináptica y se une en la célula diana. El neurotransmisor se elimina con rapidez en la hendidura sináptica, sea por una enzima que lo hidroliza o por una receptación
hacia el interior de la terminación nerviosa que lo había liberado. Esta eliminación garantiza la inactivación de las células presinápticas que acompañan la inactivación de células postsinápticas. Las respuestas rápidas dependen de receptores que constituyen los canales iónicos regulados por transmisores. Su principal función es convertir la señal química a eléctrica, y esto se da en la hendidura sináptica. Nos va a hablar acerca de las neuronas reciben las señales excitadoras y las inhibidoras. Algunos neurotransmisores liberan por terminaciones axónicas de neuronas excitadoras que determinan que la célula postsináptica inicie un potencial de acción, mientras que otros son liberados por terminaciones axónicas de neuronas inhibidoras que evitan que se inicie ese potencial de acción en la célula postsináptica. Ahora les hablaré sobre los canales iónicos regulados por transmisores representativos que representan los sitios de acción importantes de los fármacos psicoactivos. La mayoría de los fármacos empleados para el tratamiento de insomnio, la ansiedad y depresión y la esquizofrenia ejercen sus efectos en las sinapsis cerebrales, y muchos de ellos actúan mediante la unión de canales iónicos regulados por transmisores. Los barbitúricos y ciertos tranquilizantes como el Valium, el Alción y el temazepam se unen a los canales de cloro regulados por el GABA. La unión de estos fármacos a los canales va a facilitar la apertura de los canales por el GABA, lo que a su vez aumenta la sensibilidad de la célula a la acción inhibidora del GABA. Bueno, esta fue nuestra exposición sobre el transporte a través de la membrana. Esperamos que les haya sido grato y que les haya gustado, y sobre todo que hayan obtenido un gran aprendizaje sobre esto. Se los agradecemos. Gracias.